El Exorcista no es una gran saga, sino una saga alrededor de una gran película. Las secuelas, precuelas, la serie y la nueva El Exorcista Creyentes no le llegan ni a los talones a la adaptación para la gran pantalla que William Friedkin hizo en 1973 a la novela de William Peter Blatty, que como sabemos se basa en un supuesto caso de exorcismo. La película que marcó un antes y un después para el cine de terror y de la cual se desprendió una infinidad de películas de exorcismos, algunas pocas muy buenas, no salió bien librada a la hora de ampliar su propia historia. Malas copias de las ideas originales, historias desordenadas y con demasiados elementos, algunos incluso incoherentes respecto a la historia original, dieron como resultado varias películas muy malas, algunas regulares y una serie aceptable. Soy Sabrina Tórtora y estás viendo Sin Explicación. En el video de hoy te contaré sobre las 6 películas y la serie que componen la saga del Exorcista, ordenadas de peor a mejor. Y te contaré cuáles fueron sus peores fallos y sus aciertos, si es que los hubo. Hay una cinta, La Novena Configuración, que no la incluiré en la lista, pues si bien fue escrita y dirigida por William Peter Blatty y se relaciona con la historia del Exorcista, forma más bien parte de su universo. Para verlas todas, por si te propones hacer un super maratón, puedes hacerlo siguiendo la fecha en la que salieron. O sea, El Exorcista, la original, la 2, la 3, El Comienzo o Dominion y luego la serie y Creyentes. O según la cronología de la trama, que entonces sería todo igual, excepto porque tendrías que empezar por Dominion o El Comienzo. Empezamos. El Exorcista 2, El Hereje. Tras el éxito abrumador del Exorcista, los ejecutivos de Warner se frotaron las manos pensando que tenían entre manos una gallina de los huevos de oro. Ellen Burstyn, quien interpretó a la madre de Regan en la primera, no pensaba lo mismo. Al final, la productora solo consiguió que regresara Linda Blair, porque Burstyn muy sabiamente declinó a la oferta. Esto obviamente trae consigo un problema serio, porque sacar a la madre de la ecuación en una historia como El Exorcista es pegarse un tiro en un pie. Es una historia que no está completa sin la relación materno-filial. Con un guión disparatado y a ratos totalmente incoherente, El Exorcista 2 se aleja casi por completo de la esencia de su antecesora. Se entiende que su director, John Boorman, no quiso hacer una vil copia de la primera, solo que más gráfica y escandalosa, que eso es lo que harían hoy en día. Lo que sucede es que al final su obra es un bichor muy raro que no hay por dónde coger. La película termina combinando géneros de forma torpe, siendo el terror claramente el más importante, pero coqueteando con el cine de aventuras e incluso el de ciencia ficción, y todo hilado por una dirección bastante amateur. Las actuaciones son escandalosamente malas. Y eso que el reparto está lleno de puro lomito, con Richard Burton y Louise Fletcher, y Max von Sydow como el padre Merrin nuevamente. Ni siquiera von Sydow, quien había hecho un papel brillante en la primera, da la talla en esta. Su cameo raya en lo paródico, y al final uno solo puede concluir que los únicos culpables de tan malas actuaciones fueron el director y, por supuesto, el guión. Y para colmo, ni siquiera la música del genial Ennio Morricone destaca. Debe haber sido una de sus partituras más olvidables. Así que te advierto, ver esta película es restarle años a tu vida. Exorcista, El Comienzo. Esta precuela, dirigida por Renny Harlin, nos muestra el primer encuentro del padre Lancaster Merrin con Pazuzu en 1949 en África. Y ya empezamos mal, pues en la segunda película del Exorcista se dice que esto ocurrió en 1935. En esto de la continuidad, la saga hace aguas, pero en todo caso, ese detalle no es lo que hace de esta precuela una cinta mala. Son muchos sus fallos de guión, de dirección y lamentablemente de las actuaciones. Aunque se salva Stellan Skarsgård, quien hace de Merrin, cuya actuación sale a flote con dignidad. En el caso del resto del elenco, el resultado no se da por falta de talento, en mi opinión, sino porque la cinta es bastante inconsistente. Es violenta, solo para impactar al espectador, pero no da miedo. El comienzo es lento, pero no crea suspenso. Luego las motivaciones de los personajes no están bien justificadas y muchas escenas se resuelven con prisa. El retrato que se hace de África es caricaturesco. Y la contraparte femenina, la doctora del pueblo, interpretada por Isabella Scorupco, es una chica sexy muy cliché, cuyo propósito en la historia es tentar al padre Merrin. El objetivo de la trama, el demostrar cómo solo la fe en Dios los salvará a todos del diablo, queda claro, pero nos entregan este mensaje de la forma más simple posible. Vamos, para dummies. Pero ¿por qué esta película resultó ser tan desastrosa?
El problema se dio en su producción. El rodaje de la cinta, que se estrenó en 2004, empezó con un guión diferente y otro director, Paul Schrader. Pero este fue despedido por la productora Morgan Creek porque no estaba logrando el nivel de violencia que los patrocinadores querían. Casi el 90% de la película se volvió a filmar y hubo muchos cambios, incluyendo gran parte del elenco. Lo peor de todo es que la película fue un fracaso tras su estreno y se supo que tanto William Peter Blatty, escritor de la novela en la que se basó la primera entrega, como Paul Schrader casi fueron expulsados del estreno de esta película por reírse a carcajadas durante su proyección. El exorcista creyentes. De esta película hablé la semana pasada en un video que puedes ver aquí. Y no fue una buena secuela, ni siquiera una buena película. Ni siquiera es exactamente una película del exorcista. Lo único del exorcista que tiene esta entrega es a Ellen Burstyn y otro detalle que no voy a spoilear. Burstyn vuelve a la historia después de haber recibido un jugosísimo pago que luego usó para ofrecer becas universitarias. Supongo que no quería sentirse tan culpable por participar en esta cosa. Y si no la pongo como la peor de la lista es porque la primera mitad del metraje es bastante digna y porque es imposible que haya algo peor que El Exorcista 2 o que Beginning. Creo que ni haciéndola mal a propósito habría quedado así de mala. Dominion, precuela del Exorcista. Esta película cuenta la misma historia de Exorcista al comienzo. De hecho, es la misma en la que trabajó Paul Schrader, que en un principio los productores decidieron no sacar, pero una vez que el comienzo fue un fracaso, cambiaron de idea y se estrenó finalmente en 2005. Por eso también es conocida como la versión prohibida. A esta película la crítica la dejó mejor parada que a la otra, aunque igual les pareció regular. Yo prefiero 1000 veces esta versión. Este es un drama psicológico, mientras que la anterior parece una película de aventuras a lo Indiana Jones. En esta, las situaciones y las motivaciones de los personajes se explican mejor, y por tanto, todo está más justificado. Los personajes son más creíbles, así como lo es también la ambientación en África. El comienzo también es lento, pero esta vez contribuye a crear tensión para el tercer acto. Eso sí, en el tercer acto la calidad de la cinta baja considerablemente, pero no tanto como en la otra película en la que sientes que estás viendo una caricatura de la original del Exorcista. A pesar de que tiene bastantes aciertos, en especial el pasado del padre Merrin, que está muy bien construido, o que el personaje de la doctora, interpretado por Clara Ballard, es mucho mejor, el resultado final sigue siendo modesto. Y por supuesto que también tiene imprecisiones, como por ejemplo que Stellan Skarsgård, que aquí también hace de Merrin, es casi una década mayor que Von Sydow durante el rodaje de la película original, y se supone que tiene que ser más joven. Y por si fuera poco, a la producción le recortaron el presupuesto, por lo que casi no tiene efectos visuales. El Exorcista 3. Esta es una película muy curiosa. A ratos es súper interesante y entretenida, y a ratos roza el ridículo, pero sin llegar a las cimas del desastre que alcanzó la segunda entrega, eso sí. Dirigida por William Peter Blatty, El Exorcista 3 no es del todo una secuela del Exorcista. El propio Blatty quería que llevara otro título, pues era consciente de que aquello, más que una secuela, era un spin-off. Pero una vez más, la productora, en este caso Fox junto con Morgan Creek, quiso meter mano para ver si conseguían beneficiarse del éxito del Exorcista solo por el título. Esta entrega, al igual que la segunda, combina géneros, aunque esta vez de forma mucho más efectiva. Principalmente se trata de un thriller policial bastante respetable que se mezcla con lo paranormal y lo terrorífico. Lo mejor de la cinta son las actuaciones, con todos los intérpretes comprometidos con sus papeles y con un puñado de escenas de terror bastante eficaces. Lo peor son los momentos de espectacularidad sobrenatural, en los que la película cae en el error de querer emular a la primera entrega, pero subiéndole el volumen a todo. Más sangre, más gritos, más fenómenos sobrenaturales. Estos detalles fuera de lugar, por cierto, al parecer no fueron obra de Blatty, sino de los productores, obsesionados en simplemente replicar lo que había tenido éxito una vez, pero a la N potencia. Y lo otro malo que tiene la cinta es el regodeo del director en la iconografía católica. Su dirección llega a ser irritantemente manierista por momentos. Y tampoco respetan demasiado lo que sucede en la segunda entrega. Pero bueno, eso más que un defecto, en este caso es un acierto. El Exorcista, la serie. La serie del Exorcista de 2016 es simplemente una de las pocas cosas dignas de los productos derivados de la obra maestra de Fred. A mucha gente le pareció brillante, pero yo no comparto tanto entusiasmo.
Para mí fue lo que yo llamaría una serie resultona. Es entretenida, pero no mucho más. Tiene momentos buenos, rodeados en general de bastante relleno y una que otra situación que da vergüenza ajena. Con 2 temporadas, siendo la primera mucho más notable, esta serie es probablemente lo más parecido a una secuela que ha tenido El Exorcista, o al menos lo es en su primera temporada, que ya en la segunda la historia se va por otro camino. Lo mejor de la serie es que al inicio retoma la esencia de las bases fundamentales del Exorcista y revive una historia en la que el terror sobrenatural se funde con un intenso drama familiar. Nuevamente, la relación madre-hija juega un papel fundamental en el desarrollo de la trama, y esto ayuda a que uno se sienta en un terreno mucho más conocido dentro de lo que es El Exorcista. La segunda temporada se centra también en un drama familiar, aunque en una familia alternativa, en cuanto a que se trata de un grupo de niños y adolescentes en una casa de acogida. Aquí debo decir que la historia se pierde en sus propios enredos y se torna complicada, a ratos incluso cursi y con muchos más elementos sobrenaturales de lo necesario. Los realizadores vuelven a alejarse de la esencia del Exorcista y aquello termina por ser una historia de terror más del montón. Tras esas 2 primeras temporadas, la serie fue cancelada. Una pena, porque hasta ahora es de lo mejorcito que ha dado esta saga. Habría sido agradable ver un cierre menos abrupto en una tercera y última temporada. Y por supuesto, no hace falta que diga que la mejor película del Exorcista es El Exorcista. Si quieres saber por qué es tan aterradora, tenemos este video en el que explicamos 3 razones que la hicieron tan especial. Haz clic aquí y recuerda darle a me gusta, comentar y suscribirte si no lo has hecho ya. ¿Cuál de todas estas películas es tu favorita? Te leemos. ¡Chao!